Dios me les bendiga, iglesia. Hoy quiero compartir con ustedes nuevamente el pensamiento de la palabra de Dios y lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 y le he puesto por título el sacrificio que Dios pide. Y dice así la palabra de Dios: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, iglesia. Entonces, iglesia, podemos ver cómo el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Roma allí y les dice: así que, hermanos, os ruego. Pablo les está haciendo una rogativa, una súplica allí a la iglesia de Roma, y nos está haciendo la misma súplica y rogativa también a nosotros, a los cristianos de hoy en día. Entonces, cuando Pablo dice, os ruego, el apóstol Pablo se está dirigiendo a nosotros y está hablando a nuestro corazón, a nuestra voluntad, pensamientos, sentimientos y emociones. ¿Para qué? Para que tú y yo escojamos la manera en que debemos vivir, una manera que agrade al Señor. Entonces, cuando tú y yo escogemos allí la manera en que queremos vivir, entonces, como cristianos, por eso el apóstol dice: presenten vuestros cuerpos al Señor en sacrificio vivo. ¿Por qué el apóstol Pablo nos manda que nos presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Iglesia, porque nosotros somos tripartitas. Nosotros estamos formados por alma, cuerpo y espíritu. Y entonces, cuando tú y yo le entregamos nuestro cuerpo al Señor, entonces el alma y el espíritu van con él. Pero necesitamos presentar nuestro cuerpo al Señor en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es débil, la carne es débil. De hecho, la palabra de Dios dice allí en Mateo capítulo 26, versículo 41, la parte B dice: a la verdad el espíritu quiere, pero la carne es débil, el cuerpo. Cuando el Señor les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces vemos que dice que el espíritu está dispuesto a orar, el espíritu está dispuesto a alabar, a adorar, a exaltar el nombre del Señor, pero la carne es débil. La carne no quiere. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos está dando allí, hablando a nuestra voluntad, pensamientos, sentimientos y emociones, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, de que nos presentemos delante de Él, de que escojamos de qué manera queremos vivir. Porque si nosotros dominamos nuestro cuerpo, entonces nuestro espíritu y nuestra alma van con Él. Cuando presentamos nuestro cuerpo delante del Señor, alma y espíritu van con el cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu viven dentro del cuerpo. Entonces lo que tenemos tú y yo que dominar es el cuerpo, es esta carne, que la carne no quiere. La carne quiere irse, quiere desviarse a los placeres, a amoldarse a este mundo, a las cosas de este mundo. Y como el alma y el espíritu viven dentro del cuerpo, cuando tú y yo obligamos el cuerpo a que vaya en sacrificio vivo, que se suba al altar delante del Señor para que sea un sacrificio agradable y santo delante del Señor, entonces el alma y el espíritu están allí también. Y por eso el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo. Cuando dice no os conforméis a este siglo, nos está diciendo que no nos amoldemos a este mundo, a las costumbres, a las tradiciones, a las cosas de este mundo que quieren a veces tratar de llamar la atención para que el cuerpo vaya tras estas cosas. Y todas estas cosas, la cultura, las tradiciones y todas esas cosas semejantes que atraen el cuerpo, que a Dios no le agradan, son cosas que van en rebeldía ante Dios. Son cosas que se rebelan ante Dios, porque a Dios no le agrada estas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice: les ruego que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo y que no nos amoldemos
a las costumbres, a las tradiciones, a los deleites temporales de este siglo, de este mundo. Entonces, iglesia, dice allí, sino que nos transformemos, o sea, que seamos transformados. ¿Qué es la transformación? La transformación es la renovación de nuestro entendimiento. Dice, no que sean transformados mediante vuestro entendimiento, o sea, que nuestra mente sea renovada. ¿Para qué? Para que nosotros no vayamos tras de esas cosas que a Dios no le agradan, que son rebeldía delante del Señor. Entonces el apóstol Pablo nos dice, no se amolden a este mundo, sino renuévesen, transfórmesen en las cosas de Dios. ¿Y qué pasa, iglesia, cuando tú y yo somos renovados mediante el entendimiento, cuando nuestra mente es renovada? Entonces tú y yo podemos comprobar, como dice allí la palabra de Dios, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios es buena siempre, en todo momento, en el pasado, en el presente y en el futuro. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y cuando tú y yo somos renovados, cuando el apóstol Pablo dice que nos renovemos, que no nos amoldemos a este mundo, entonces tú y yo es allí donde renovamos nuestro cuerpo y lo presentamos al altar en sacrificio vivo. Y allí podemos comprobar esa voluntad, buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y la podemos ver reflejada en nuestra vida. Y sabe una cosa, iglesia, y no solamente nosotros vamos a disfrutar de ella, lo vamos a notar, sino que otras personas van a ver en nosotros esa buena voluntad, todos los favores y las misericordias que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y entonces van a ver la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando nosotros tenemos esas bendiciones, con todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado en el pasado, en el presente y nos dará en el futuro, son por la misericordia de Dios. Como dice el versículo 1, os ruego que presentéis por las misericordias de Dios. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Entonces, esas bendiciones que tú y yo hemos recibido, que estamos recibiendo y que recibiremos, son las misericordias de Dios por su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Así que, iglesia, les invito que presentemos nuestros cuerpos, que obliguemos a esta carne a que alabe, adore y bendiga el nombre del Señor. Porque si nuestra carne, nuestro cuerpo lo hace, el alma y el espíritu lo van a hacer, porque el espíritu está dispuesto, la carne es la que no quiere. Entonces, iglesia, es un reto que nos está haciendo el apóstol Pablo, a que nos presentemos delante del Señor con sacrificios vivos, agradables delante del Señor. Amén, iglesia. Dios me los bendiga, que tengan un lindo y excelente día.